cuando salimos de odontología tenemos un chorro de instrumental. Sáquenlo, sean así como sinceros de ya el explorador que está chuequito, tírenlo, saquen lo que quedó mejor. Todo lo que está oxidado ya. Sí, ya tírenlo. Lo que se pueda rescatar, con base a eso, hagan un inventario de, okey, tengo tantas jeringas, tengo tantos espejos, tengo así, ya, me quedó esto, ¿qué me hace falta? It's podcast time. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Don't Academy. En esta ocasión tenemos a una invitada que ya repitió podcast. Esta es la segunda vez que ella viene. Curiosamente, si eres de las personas que ha escuchado este podcast desde que empezó por allá, ¿qué sería? Como en agosto, septiembre del 2020, pues ya sabes que la doctora Paulina Toledo fue la primera invitada al podcast. Y yo quería que tú fueras la invitada número 100, pero todavía se ve medio lejos. ¿Cuántos llevas? Pues yo creo que va a ser como en 70 y muchos, 70 y pocos, porque lo que pasa es que ya cuando escuchen este video, pues ya, o más bien cuando estén escuchando este podcast, ya voy a estar bien establecido en Chicago, viviendo en Chicago, pero como me voy a mudar y voy a empezar la especialidad, quiero grabar como un montón de videos y tenerlos guardaditos para irlos sacando. Entonces yo creo que va a ser como en 70 y tantos. Ah, sí, falta todavía para el 100. Todavía me di a la tarea de hacer 100 para finales de este año, tengo que seguir uno semanal. Como dijo el ciego, vamos viendo. Sí, tú puedes, tú puedes. Te entrevisté hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio, mi canal estaba bien chiquito, me parece que tenía como 600 suscriptores, ahorita ya vamos por los 23,000, creo. No son muchos, pero es trabajo en esto. Y pues empezamos con el episodio número 1. Me puse brackets, me los quité. Hoy fue mi día que me los quité. Empecé la Enseña universidad. tus dientes. Mira, Ay, todo qué bien. bonitos. Empecé la escuela dental en Michigan, ya casi la acabo. Me quedan 2 semanas más. Y ese es como un briefing sobre mi vida. Ahora cuéntanos sobre tu vida y ¿Y cuéntanos bien. cuándo Tiemp- empieza la especialidad? Ahorita, no es más, luego me invitas para tu podcast. Ahorita en el mío vamos a hablar de ti. Cuéntanos qué ha Ay, pasado en los últimos 2 años y medio. Actualízanos un poco. pues grabamos en COVID, estaba en pleno 2020 y pues ya salimos creo que de la pandemia, ya no usamos cubrebocas en lugares públicos, creo que ya está mejorando, ¿no? Todo. Ujú. Muy bien, entonces una de las razones por las que yo te quería invitar aquí fue porque discutimos un poco en el podcast pasado, en el primer podcast, un poco de tu historia. Ahorita no vamos a meter en nada para todas aquellas personas que quieran conocer como un poquito más de la doctora, pues vayan a ver el podcast número 1, está muy interesante porque pues ahí de repente hablamos como de problemas de estudiar odontología, monetarios y cómo fue que lo hiciste. Yo sé que tú has abierto 2 o 3 consultorios, ¿cuántos han sido? Este es el tercero. Este es el tercero. Ok, este podcast va a ser dirigido o el enfoque que le quiero dar es para ver cómo se le hace para abrir un consultorio dental. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas primero cómo fue que le hiciste tú para abrir el primero? O sea, ¿cómo fue que tú tomaste la decisión de, sabes qué, no me gusta trabajar para alguien más, voy a abrir mi propio consultorio? Y pues, ¿cómo fue como el proceso de abrir el consultorio, desde conseguir el local, desde tu lista de cosas? Cuéntanos absolutamente todo. Este es un podcast y a mí me gusta que los invitados hablen hasta por los codos. Sí, pues yo empecé trabajando en una clínica. Bueno, cuando estudiaba trabajé de asistente y hacía mil cosas para pagarme mi carrera. Cuando empecé a hacer el servicio, me ofrecieron trabajo en una clínica, trabajar ya como si fuera dentista, pero bajo la cédula de una doctora. Y acepté, ya iba como medio tiempo al servicio y medio tiempo a la clínica. Trabajé ese año de servicio y 2 años más para ahorrar. O sea, la mayoría lo ahorraba y era con el fin de yo poner mi consultorio. Mi idea, pues no quería trabajar todo el tiempo para alguien, porque a fin de cuentas te dan una comisión en una clínica, ganas poquito, es mucho trabajo. No era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Y yo había trabajado durante la universidad de asistente, así es que ya había sido asistente, ya había sido empleada, ya quería como que yo pasara ese paso y poner mi consultorio. Pau, permítame que te interrumpa, pero se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Tú crees que está bien poner un consultorio sin siquiera haber trabajado como de asistente? O sea, así como de que va a haber la situación de que alguien que tiene la oportunidad de que sus papás le ayuden y tú crees que está bien si esa persona tiene los medios
como brincarse ese paso de asistente que muchos de nosotros lo hemos hecho y abrir ese consultorio? ¿O tú crees que de repente es como importante haber pasado como por todas las posiciones del consultorio? No, yo creo que es importante, porque Ujú. aprendes muchísimo, aprendes cómo se mueven, cómo se manejan, cómo lo hacen otras personas, lo que sí quieres hacer, lo que no te gusta, lo que sí agarras, lo que aprendes. Aprendes muchísimo, ¿Qué referir, qué no referir? Trato del paciente, cómo administrar el consultorio, más o menos cómo llevar las cuentas. Yo creo que sí se aprende mucho, ¿no? muchísimo. Creo que sí no se deben de brincar esa etapa, aunque tengan lo económico, aunque digan, ya tengo para poner mi clínico, mi consultorio, dense el chance de trabajar con alguien. O si les gusta la ortodoncia, ser asistente de un ortodoncista, o de lo que más les guste, o de lo que sea, agarren como de trabajo para aprender. Tú que fuiste asistente, pues aprendiste muchísimo de toda la gente con la que trabajas, otros asistentes, otros doctores, otros especialistas. Creo que sí, no se brinquen ese paso y creo que es como súper importante porque agarras mucho, acá le decimos te fogueas, ¿no? Agarras mucha práctica y agarras mucho, pues eso que necesitas, creo que sí es importante para que tú cuando pongas tu consultorio sepas qué hacer, si no vas a decir, what the fuck, ¿ahora qué? Ajá, no vas a tener ni idea. Perfecto. Entonces estabas tú trabajando y dijiste, ok, no quiero trabajar para nadie más. Entonces estabas haciendo tu servicio social y trabajando medio tiempo y ahorrando. Ajá. Y ya después, 2 años más, seguí trabajando en esa clínica, que es de una doctora, de hecho fue mi maestra, era maestra de la OVG, de clínicas, y ella fue la que me invitó. Y le lo agradezco mucho porque aprendí mucho, me enseñó hasta a cobrar, que muchas veces no sabemos cobrar y cosas que son importantes del trato del paciente fuera de lo clínico. A lo mejor en la universidad te enseñan cosas técnicas, pero ya cobrar, cómo hacer una historia, cómo tratar al paciente, eso lo aprendes sobre la marcha y creo que fue muy importante para mí, para mi formación. Y ahorré, pues fueron entonces 3 años el servicio y 2 años más que trabajé tiempo completo, pues hacía de todo, hacía desde cirugías, hacía todo. Ok, oye Pau, entonces tú estuviste trabajando 3 años, estuviste ahorrando 3 años, entonces me gusta mucho y qué bueno que te invité a ti para este tema porque pues yo sé tu historia, o sea, yo sé que a ti nadie así te dijo, oye, te voy a comprar la silla o te voy a pagar el primer año de renta, entonces pues definitivamente no hay excusa, o sea, si hay alguien que quiere poner su consultorio, tú lo pudiste hacer y todos lo podemos hacer. Si quieres poner tu consultorio y decir que quieres tener un escáner y todo en menos de trabajándole a alguien más en menos de 6 meses, pues te tenemos que bajar a la realidad, eso no es posible. Pero mi pregunta ahorita es, ¿por qué fue tu tiempo de 3 años? O sea, ¿tú más o menos estabas calculando constantemente, ya tenías como un número meta para llegar a costear todos los gastos o fue como se fueron dando las cosas de poquito a poquito? Creo que así se dieron las cosas. Creo que sí se puede, como tú dices. Tampoco mi carrera no me la pudieron pagar mis papás y yo trabajaba y me la pagaba. Se puede. O sea, cuando dicen no puedo estudiar odonto porque no tengo dinero, creo que es como una excusa, pero sí se puede. Igual el consultorio. Sí, fue como que iba ahorrando poco a poquito, en verdad, llegar a esa cantidad o cuánto necesitaba. Como que yo fui a tiendas porque no sabía en realidad como mucho lo que sabe ahorita de costos y cuánto cuesta una unidad y esto. Pero realmente ya a los 2 años tenía ya algo de dinero, no mucho, y empecé a sacar cuentas y a ver, y dije, ya me tengo que independizar, ya es como que sentí que ya era ese paso y ese pasito ya lo tenía que dar. Yo sé que a lo mejor hay personas que les pueden ayudar sus papás o también hay opciones de que te puedan prestar tus papás, a lo mejor sin intereses, o el banco, buscar uno que te dé algún interés un poquito más bajo, o sea, ver opciones y adecuarte a tu presupuesto. Si tu presupuesto es chiquito como el mío, como yo empecé con muy poquito, yo busqué cosas usadas, que decimos seminuevas o de segunda mano, como lo conozcan. Hay un mercado muy grande de eso, ¿no? En especial en Facebook, hay muchos grupos. Sí me ha tocado ver de que venden que unidades usadas, que muchas cosas usadas. Sí, y yo creo que a lo mejor conoces más a alguien o un técnico, porque he visto que en Facebook estaban alertando que había muchos fraudes, no sé, pero a lo mejor entre colegas conoces a alguien que quiere vender una unidad, que la quiere cambiar por una nueva, o inclusive los mismos técnicos, los que instalan las unidades, y eso tienen unidades que venden, o tienen rayos que venden a muy buen precio que también puedes cotizar. Yo creo que hay muchas opciones. Yo, la verdad, fue a través de un amigo en común que conocía a un doctor que cada año cambiaba su unidad. Y fui con él y me la dio muy barata y realmente vi la unidad y estaba pues realmente casi nueva. Y la compré y conseguí una camioneta y me la llevé. O sea, compré todo usado. Al principio pues todos mis rayos X,
mi esterilizador, que en ese caso era de calor seco en ese entonces, todavía no me alcanzaba el autoclave. Y así fue todo, fue armando todo como de segunda mano y me funcionó. Oye, entonces, ahorita que estamos hablando un poquito de las cosas que fuiste comprando, ¿qué te parece si nos das como un checklist de, o sea, los must to have, lo que sí o sí tienes que tener? Obviamente vas a necesitar la silla porque por dónde se va a sentar el paciente, vas a necesitar un aparato de rayos X porque es diagnóstico, o sea, es diatrogénico hacer tratamiento sin el soporte de los rayos X y pues obviamente también el autoclave o el esterilizador de instrumentos. Aparte de esos tres, o sea, ¿tú qué cosas crees que sean como esenciales antes de abrir oficialmente tu consultorio y sentar al primer paciente? Tener un lugar donde instalarte, primero que nada, ya que tengas un lugar, puede ser que rentes un local o que lo pongas, muchos los ponen en la cochera de su casa o en la cochera de la abuela o alguna sección de su casa, cuando no quieren gastar o no quieren arriesgarse a invertir y gastar en la renta, muchos lo hacen así. O buscar un lugarcito donde te vas a poner y presupuestar mínimo unos 6 meses de renta. Si me van a cobrar 5,000 pesos de renta al mes, tener esos 6 meses, porque al principio pues no va a haber pacientes, a lo mejor ni las moscas se paran y tú tienes que estar pagando la renta, tengas o no tengas pacientes, la luz y los gastos de donde te pongas, de la clínica o del consultorio, del hospital, donde tú te pongas. Y por eso muchos empiezan en su casa, como en una parte, una sección de la casa lo hacen local y ahí se pone. Oye, entonces, sí, discúlpame que te interrumpa de vuelta, pero se me vienen muchas ideas a la mente. Si alguien se está pensando en esto, hay muchas modificaciones para hacer en cuanto a la plomería y a las líneas de agua y pues obviamente tenemos que tener un compresor. O sea, es muy difícil esta transición como de adaptar un espacio o un cuarto para poder poner el consultorio o es algo más sencillón. Creo que sí tienes que tener un técnico que te ayude, cómo instalarlo y a instalarlo y que te dé ideas, porque tienen que ir líneas de agua, líneas de drenaje, la línea de aire del compresor. Tienes que pensar dónde vas a poner el compresor también por el ruido y demás, muchas veces es en la parte de arriba. Yo en el primer consultorio que lo puse fue realmente, por ejemplo, yo ahorita en la clínica que tengo con mis amigas, todas nuestras instalaciones están ocultas, o sea, levantaron el piso y todo se ve muy bonito. Pero me acuerdo en el primer consultorio estaban los tubos por fuera y demás, porque quien me rentaba no me dejaba hacer Abrir. ningún tipo, ajá, de abrir, y estaban muy feos los tubos por fuera, y así como que fue todo muy sencillo. Además me puse en un lugar de barrio, que empecé en un lugar que tenía mucha gente, que realmente no cobraba mucho, pero me sirvió muchísimo de práctica. Yo tenía pacientes todo el tiempo, de todo, hacía prótesis, en veces estaba hasta las 10 de la noche con mi especialista, con el endodosista haciendo endodoncias. O sea, realmente fue mucho trabajo y me sirvió también muchísimo de práctica, porque llegan casos muy complejos, pues de personas con de escasos recursos que ya traen como problemas muy avanzados y me sirvió muchísimo de experiencia y estuve ahí un tiempo. Oye, inclusive qué bueno que mencionas esto porque pues yo creo que, mira, ahorita estamos viviendo en el tiempo de redes sociales y todos vemos que hay personas que tienen unos consultorios muy bonitos, con la pantallota para mostrar las fotos y las radiografías. Porque bueno que mencionas que pues tu primera clínica estuvo pues en una clínica de barrio y que los precios se tenían que adaptar a la área sociocultural y socioeconómica donde estabas. Entonces tus precios eran bajos, pero eso permitía que tuvieran muchos pacientes y tener la experiencia, porque también yo creo que al principio el sueño de todos es cobrar una corona, las resinas, o sea, above average, más caro que el promedio, pero la verdad es que tienes que construir esa reputación o tienes que jugar como un poquito con esa estrategia de marketing, me parece, y con la ubicación y sobre la percepción de cómo el paciente te va a percibir y también pues la arquitectura de precios. Entonces, pues sí, nada más es tener un poquito de paciencia porque pues ya vas en tu tercer consultorio, el tercero está muy bien ubicado, ya me ha tocado conocerlo, ya hemos grabado varios videos ahí. Entonces, regresándonos a la pregunta en la que estábamos, parte del local, aparte de las cosas que ya mencionamos, ¿qué más? Tienes que tener cédula, título y cédula profesional. Aquí piden la federal, con que tengas la federal, pero existe una federal y una estatal. Y normalmente puedes, si ya quieres empezar a trabajar, puedes pedir la estatal
y te la tienen más rápido porque la federal sí tarda un poquito más, pues tienes que tener eso para poder abrir tu cónsul. O tienes que alguien que esté como cuidándote, como que ponga tu cédula de yo estoy a cargo de esa persona que no tiene cédula. O sea, tiene que estar alguien con cédula. También tiene que tener permisos. Tenemos que tener aquí en México permisos que Es son un rollo, ¿verdad? Los permisos. un poquito, no es tanto. O sea, piden Bueno, pero sí es tema de otro podcast, ¿no? Así como de está tan grande que se puede ir a otro podcast. sí, pero Ah, tengan perfecto. idea que depende del país, depende de la ciudad, Ujú. depende de donde se encuentren, los permisos, tienes que tener permisos, pero van a ser diferentes de salubridad, Inclusive hasta del barrio, ¿no? De sí, barrio a barrio cambia. más o menos, pero no, aquí depende de como el municipio, si estoy en Tonalá, si estoy en Tlajomulco, si estoy en Guadalajara, ahí es donde voy a ir a sacar mi permiso, y aparte el de Cofepris, que tú antes de que abras debes de tener el aviso de funcionamiento, que ya estás abierto para que puedan ir a dar una vuelta y checar que esté bien tu consultorio, pero realmente no es tan complicado. Sí, las normas sí hay que tener ciertas normas, hay que tener que, pues igual que en Estados Unidos, que es donde estás, debes de tener de protección civil, los que son los extinguidores, tener un contrato de residuos biológico infecciosos de RPBI. Cuando vayan los de salubridad, vean que ya tienes qué empresa te recolecte. Eso también es súper importante. Son pequeñas normas y 2, 3 permisos que tienes que sacar, pero no son nada fuera de lo extraordinario y no es nada difícil tramitarlos, la verdad. Ok. Entonces ya después de eso, pues, me imagino que en cuanto a los materiales y a los instrumentales es dependiendo pues de qué vayas a hacer. Y pues me imagino que al principio también no tienes que comprar 5 piezas de alta y no tienes que comprar 5 piezas de bajo. O sea, mientras que tengas una o dos y en lo que te estás aclientando, pues poquito a poquito ya vas a ver tú viendo la necesidad de que, ok, el autoclave dura tanto tiempo y ya tengo más pacientes, entonces a lo mejor por cuestiones de tiempo tengo que comprar más instrumentos, ¿no? Sí, yo les recomiendo 2 piezas de alta y 2 piezas de baja porque me pasó que estoy quitando caries y se me descompuso la de alta y ya no tenía otra, ¿sabes? Ándale. Es como que puede fallar en cualquier momento y en el peor momento va a fallar, como la ley de Murphy, puede fallar. Y mejor tener otra, o sea, me quedo a mitad de tratamiento, ok, luego la llevo al técnico que la repare y saco la otra. O sea, me quedo de experiencia, tengan 2 de alta y 2 de baja para que no los dejen a mitad de ningún tratamiento. Yo les recomiendo siempre, cuando salimos de odontología tenemos un chorro de instrumental. Sáquenlo, sean así como sinceros de ya el explorador que está chuequito, tírenlo, saquen lo que quedó mejor, Todo lo que está oxidado ya. sí, ya tírenlo, lo que se pueda rescatar, con base a eso, hagan un inventario de, ok, tengo tantas jeringas, tengo tantos espejos, así, ya, me quedó esto, ¿qué me hace falta? ¿Qué tratamientos? Yo al principio, por ejemplo, si hacía prótesis, no hacía endodoncia, nunca me ha gustado, decía, bueno, de endodoncia no voy a comprar nada, porque va a venir una especialista a mi consultorio. Ok, pero sí de operatoria, resinas, ocupo cuántos tantos tubos de resina fluida, necesito, o sea, hacías lista por clínica, de las clínicas que tú vas a ofrecer, o voy a hacer prótesis, necesito tales materiales, alginatos, yesos, y tener lo que tú vas a ofrecer de los tratamientos que tú vas a ofrecer. Tratamiento que no ofrezcas, pues, ¿para qué comprarlo? Va a venir endodoncista, él va a traer gutaperchas, va a traer limas, va a traer, yo no necesito tener nada de eso. Pero los que yo ofrezco, hacer una listita y ver lo que sí tengo, lo que no tengo, si me falta algún instrumental, anotarlo en la lista y cotizar yo lo que hacía era cotizar como en diferentes depósitos y ver cuál me daba mejor precio y ahí compraba, pero realmente ya hay expos que puedes comprar pues de forma más barata, pues en internet hay páginas, hay como mucha forma de que puedas adquirir tu material, pero que sí lo tengas. Parte de lo que ya hablamos de la unidad, del rayos X, de esto y demás, ya cuando tienes el lugar, pues también necesitas un mueblecito, pero ya teniendo el lugar, ya puedes medirlo, mandarlo a hacer, tener cajoneras para tener tus cosas, tener un archivero para las historias clínicas, así como lo básico y tu material, instrumental, material y el equipo. Ok, ok, perfecto. Muchas gracias por la información. Oye, entonces, llévanos a ese primer día, o sea, tu primer día, así, el día que tú dijiste, no sé si tuviste el listoncito como lo saben hacer a veces en Instagram,
Pero cuéntame o llévame a tu primer día así que fuiste como dueña de consultorio. ¿Todavía estabas trabajando medio tiempo para alguien más y mientras se estaba clientando? O cuéntame, ¿cómo fue ese primer día de que me imagino que nadie llegó o a lo mejor nada más tus papás o tus amigos o así como gente muy cercana? Y pues también cuéntame cómo fue como el proceso de transición y cómo lo hiciste pues para empezar a llenar la agenda, vaya. Sí, creo que yo me puse algo que yo no volvería a hacer. Me puse en un núcleo médico de barrio, pero había puros médicos. Y creo que no lo volvería a hacer. Y a partir de ahí empecé a compartir con puros odontólogos y con especialistas. Les digo porque en veces si se te atora algo, no hay nadie que te ayude. O si quieres una segunda opinión de, ay, ve esta radiografía, no tienes a nadie que te auxilie o que te dé otra opinión. Es como que me sentía dentro de ese núcleo sola. Y a mí es alguna sensación que no me gustó. Y que ya después los demás consultorios estuve con más dentistas y eso me encantó. Era como hacer equipo y estaba bien padre. Y me puse yo sola, obviamente no hice ni corte de listón ni nada, pero así como que acomodé mis cosas, me instalé y demás. Y te puedo decir que no se paraba ni una mosca. O sea, nada. A la vuelta donde yo estaba un dentista. Creo que sí tienes que revisar la zona donde te vas a poner, dar un rol, caminar por ahí, a ver qué otros dentistas hay, cómo es la zona, en cuánto están los precios de tus competidores, todo ese estudio de mercado, que a lo mejor tú lo puedes hacer transitando y caminando por ahí. A la vuelta estaba un odontólogo que ya era muy mayor, no sé, como de 70 años, y estaba yo. Y así como que empecé, pues ya estaba como aquelientado. Yo empecé y pasó que me derivaban, ¿sabes? Con una amiga que era médico y, ay, no tenía ni idea, veía algo en la boca y, vaya con la odontóloga. Y me empezó a derivar y demás. Y así se fue haciendo mi cadenita de, estaba cerca de la central nueva camionera, pues iban muchos camioneros, empezó así como que a pasar la voz y empezaron a ir conmigo, porque, ay, mira, me hizo mi placa, ay, mira, me hizo esto, como que se empezó de boca en boca, porque yo hice los típicos, ¿cómo se llaman? Que ¿Los son flyers? trípticos, ajá, los flyers, los trípticos, pero pues yo creo que eso ya ahorita y menos sirve, pero yo creo que en ese entonces tampoco. Pero fue más como de boca en boca que me fueron recomendando y poco a poco fui haciendo así mi cartera de clientes. ¿Cuánto tiempo tú crees que te llevó? O sea, desde el día uno que llegaste a cero hasta el día en que tú dijiste, ok, estoy teniendo el número adecuado de pacientes para yo justificar el hecho de haber puesto el consultorio, Yo creo económicamente hablando. que 11 meses, 12 meses. Vamos de vuelta a lo mismo. El éxito y el establecimiento de una cartera sana de pacientes no pasa de una noche a la mañana. Solo que tu papá te los pase y tu papá sea dentista, algo así, que de verdad te pase la cartera a tus papás o algo así, pero no, realmente en la vida real no pasa. Y por más que seamos el más fregoncísimo, pues no, o sea, realmente vamos a abrir las puertas y no va a llegar gente, o sea, va a ser poco a poco, es un proceso, no se desesperen. Creo que hay muchas personas que en ese paso declinan y dicen, ay, no sirvo para esto, o no, mejor no voy a seguir, ay, no tengo pacientes. Creo que es una carrera de resistencia y si te gusta realmente lo que haces, pues se va a notar, lo vas a proyectar, vas a hacer un buen trabajo, el paciente se va a sentir cómodo. Creo que es un ciclo que poco a poco va a hacer que crezcan. Te va a decir, ve con tal doctor, ve con tal doctora, mira, hace muy buen trabajo, mira, me gustó mi resinita, mira, me quitó el dolor, me quitó la muela y no me dolió. No sé, como que poco a poco fue, en mi caso fue de boca en boca. Y ahí la colonia pues ya me empezó a conocer, y ya, ay, te traje mi niño, te traje mi abuelita, y así. Ya, ok. Entonces, ahora cuéntanos un poquito qué pasó después de que ya tenías tu cartera de pacientes y, o sea, ¿por qué decidiste, ok, voy a poner un segundo consultorio y cómo fue la transición? O sea, también qué cambios hiciste, porque primeras veces siempre son para aprender basado en los errores. Entonces, cuéntanos, ¿por qué fue que tú sentiste que tenías que darte un nuevo aire y a lo mejor cambiar de consultorio? ¿Y qué cosas nuevas hiciste o cuáles fueron los errores que ya no volviste a cometer? Ok, pues ya el siguiente paso, yo quería ponerme en una colonia, pues un poquito mejor, que pudiera cobrar un poquito mejor mi trabajo y fue como que lo que me motivó. Aparte de donde yo vivía, a donde estaba mi primer consultorio, era muchísimo tiempo de trayecto. Yo
quería que quedara algo cerca de mi casa, o sea, no perder tanto tiempo en traslados, tener un consultorio donde pudiera cobrar un poquito más por mis tratamientos, porque sentía que ya lo podía hacer, porque ya tenía como esa experiencia, esa práctica. La calidad ya estaba ahí. Sí, creo que ya aprendes mucho con la práctica y que a lo mejor no puedo cobrar el dineral cuando salga de la universidad porque pues no estás tan actualizado o no te queda una resina tan bonita como ya trabajando algunos años, como que ya quería dar ese paso y me moví con 2 amigas, pusimos un consultorio que era una maxilofacial y una odontopediatra ortodoncista, yo era general y estábamos ahí las 3, hicimos buen equipo y me gustó, o sea, como esa transición de a lo mejor ya no trabajo como loca de 7 de la mañana a 10 de la noche, a lo mejor tengo más tiempo, puedo dirigir más mi tiempo y cobrar un poquito más, y a lo mejor lo que sacaba en ese de todo el día trabajando, aquí lo puedo sacar en menores horas trabajando y eso me gustaba, como que les puedo ofrecer calidad. Obviamente la colonia era como ya poquito de clase media, se puede decir, media alta, y yo ya podía como que cobrar un poquito más, trabajar un poquito menos y poder sacar los gastos sin tener que supermatar. Pero creo que sí, no cambiaría poner mi primer consultorio de barrio porque me dejó muchísima experiencia y muchísima enseñanza. Mucho trabajo, ¿verdad? Muchísimo. Pero así es como aprendes. Ya hiciste la transición, ya empezaste en un estrato socioeconómico bajo, medio, y ahorita donde estás, pues está muy bien ubicada. Me atrevería a decir que es un barrio, pues, de un estrato económico alto, alto, alto. ¿Cuál es la diferencia que has notado tú entre el tipo de pacientes? Yo he escuchado que hay mucha gente que dice, no, a mí no me gusta la estética dental, porque como van a pagar más, también son bien exigentes y son como, las expectativas son irrealistas. Cuéntame si es eso basado en tu experiencia como correcto, de que los pacientes que pagan poquito, como que, ahí lo que caiga, está bien. Y los que pagan mucho es como que, ¿sabes qué? No me gustó y nunca los puedes hacer felices. ¿Cuál ha sido tu experiencia? No lo creo. O sea, no lo veo así, porque yo veía, por ejemplo, es que creo que más depende más del dentista que el paciente, porque yo siento que daba lo mismo cuando estaba en la de barrio. Yo le quería dejar al señor que le faltaban sus anteriores, le quería hacer un puente súper bonito. O sea, no era porque, ay, porque aquí está bien feo, le voy a hacer no, o sea, les das el 100 y les devuelves la sonrisa, sea la persona que sea. O sea, obviamente a lo mejor son materiales que a lo mejor ahí hacía coronas metal porcelana, porque era lo que podían pagar los pacientes. A lo mejor aquí hago circonia, IMAX y otras cosas. Creo que sí, pero tratas de darle dentro del presupuesto. Yo allá, por ejemplo, les daba muchos presupuestos. De, mira, hasta esta de metal, así como que para que ellos adecuaran su cartera, pero que se hicieran el tratamiento